Amigas, amigos, ¿qué tal y cómo están? Buenos días, el gusto de reencontrarnos en esta nueva entrega de Hablemos de Agro. Pablo, domingo, Día de la Madre, buen día. Día de la Madre, buen día, un saludo especial a todas las madres, especialmente a tu madre Martín, Sí. a Manuela, nuestra productora general que está con licencia maternal, a Cristina, en fin. Vamos a recibir hoy al doctor Santiago Bordaberry Herrán. Vamos a estar hablando, por supuesto, de ganadería, de Hereford, de cría, de garrapata, muchos temas, pero si te parece, vamos a... El perfil. El perfil que elaboró Cristina Pica y ya arrancamos aquí. Hablemos de Agro con el doctor Santiago Bordaberry. En todo el país, en campos, gordo y cría, Indarte y compañía. Santiago Bordaberry Herrán nació en Montevideo el 24 de octubre de 1961. De familia numerosa, es el quinto hijo de 9 hermanos. Su madre lo describió siempre como un niño muy bueno con todo el mundo. Vivió su infancia en la capital y en vacaciones entre Punta del Este y el campo, especialmente en la tercera sección de Durazno, donde junto con hermanos y primos pasaron entre el Paraíso y posteriormente el Baquiano de largas cabalgatas, aprendiendo trabajos de campo y alguna que otra travesura. Luego de terminar el liceo, hizo la facultad de veterinaria, recibiéndose allí de la profesión que lo acompaña hasta hoy y que no quiere dejar nunca. También viajó a Minnesota en 1989, donde hizo un posgrado en reproducción bovina. En marzo de 1993 se casó con Florencia Tesoriero, en Durazno, donde hasta hoy residen y con quien tiene 3 hijos, Santiago, María Emilia y Sofía. Y también orgullosamente abuelo de 3 nietos, María Paz, Ignacio y María del Pilar, quien viene en camino. Apasionado por trabajar en los tubos, compartir bromas con el personal de estancia y ver el amanecer en la ruta. Se asoció con Sebastián Viana, también veterinario, con quien comparten más de 25 años de trabajo juntos y fundaron Agromedical SRL, empresa que brinda servicios veterinarios desde el centro del país. Ha participado activamente del gremialismo rural, integrando la directiva de la Sociedad Rural de Durazno en varias ocasiones y presidiéndola en 3 oportunidades. Actualmente es directivo de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay. Hace más de 30 años que todos los sábados habla en Radio Rural y también integra el taller de diagnóstico de gestación vacuna de INIA 33 desde sus inicios. Su relación con el campo y la genética, especialmente con Hereford, la tiene desde siempre. La cabaña familiar lo introdujo al mundo de la genética, al que hoy se dedica profesionalmente. Se ha desarrollado como asesor genético y sanitario en varias razas y rodeos y ha sido jurado en diversas exposiciones. En Uruguay, Expo Prado, Expo Durazno y varias exposiciones del interior, así como también en el Congreso Mundial Hereford. En Brasil, en Expo Interestello y Nacional Hereford. Y en Argentina, en Expo Palermo, en 2 oportunidades y exposiciones del interior. También, recientemente, ha dictado en 3 oportunidades el curso de jurados en Argentina, organizado por la Asociación de Criadores Hereford de dicho país. Siempre le gustó el deporte, la música, la lectura, la familia y especialmente el campo. De chico y adolescente jugó al rugby, deporte con el cual viajó a Sudáfrica y participó de la selección Sudamérica 14, siendo el único uruguayo en la misma. Hoy en día disfruta de mirar casi cualquier deporte, pero especialmente rugby y fútbol. Hincha de Wanderers y también, como buen vasco que es, del Athletic de Bilbao. Le gusta el folclore, la música clásica, así como clásicos de su época. Toca la guitarra gracias a su hermana María, que junto con algún pellizcón le enseñó a defenderse con el instrumento. También toca el piano y da conciertos todos los domingos en la misa de la mañana de la parroquia de su ciudad. Su familia es su orgullo. Crecer rodeado de familia lo hace hasta hoy un convencido de que es lo mejor que tiene, y así lo transmite a quien tenga cerca. Hombre de fe, que según dice es el gran regalo que le dieron sus padres. Disfruta de un vinito con queso a la noche, así como de hacer un asado para su señora, hijos y nietos. Bueno, vamos a iniciar, Pablo, el programa en este domingo tan especial, como recién lo mencionábamos, Día de la Madre. Vamos a recibir al doctor Santiago Bordaberry. Vamos a hablar, entre otras cosas, muchísimos temas que tienen que ver con la ganadería, con la sanidad, como recién lo comentábamos. Santiago, el gusto de recibirte en esta mañana domingo aquí con Pablo. Buen día. Bienvenido. Buen día, muchísimas gracias. La verdad que para mí, que los veo todos los programas, estar acá para mí es un gustazo realmente y un honor. Y también es un gusto tenerte por aquí, Santiago. Arranquemos por el tema preñez, diagnósticos de preñez, resultados. ¿Qué se observa? ¿Qué se puede esperar con respecto a la producción de terneros para este año? Bueno, venimos de 2 años buenos, sería histórico si tenemos 3 años buenos de corrido. ¿Y los vamos a tener o no? Yo tenemos una enorme duda con respecto. Veníamos bárbaros hasta diciembre y después ahí la verdad que el clima hizo un trabajo muy negativo. Hubo un factor ahí que lo vimos en los diagnósticos de teórica. Esto es la técnica por la cual
Nosotros con el ecógrafo durante el servicio chequeamos cómo vienen los servicios. Venía bien, pero si lo comparamos con el resultado final, prácticamente se preñó lo que estaba ciclando hasta ahí. Después de eso hubo un factor muy fuerte, muy duro, que sin lugar a dudas afectó la salida del anestro de lo que era la cola de la aparición, en algunas zonas en particular. Te iba a decir, hay disparidad en las zonas que justamente donde el clima se comportó mejor. Supongo que al norte debe ser mejor. Al norte coinciden dos cosas, que los entornos son más tempranos, en la zona de basalto la gente entra más temprano, entonces ese fenómeno ya está, digamos, se instaló cuando la gente ya tenía ganado servido. Entonces los resultados en el norte son mucho mejores que en el sur. Pero en la zona centro, si mirás bien lo que son los mapas de línea GRAS, ves esos índices de verde que hay, en ese momento de ahí en adelante faltó muchísimo y eso afectó, cortó ahí. Una amplia zona de Durazno, centro, oeste de Durazno, Florida, San José, La Valleja, que calca prácticamente los resultados malos que hay en esos casos. En el este hay una situación dispar también. Entonces todo aquello bárbaro que venía, digamos, de una primavera muy buena, un entusiasmo bárbaro, todo el mercado a favor, la gente, viste que hay un mercado imponente. Sí, Santiago, pero podríamos ya entonces estar titulando para buscar de alguna manera facilitarle el trabajo a Pablo. ¿No vamos a llegar a 3 millones de terneros? No, nos queda mucha duda si van a llegar o no. Probablemente sí, te digo lo siguiente. ¿Cuántas vacas se entoraron? Es impresionante. Más de 4 millones probablemente. Muy probablemente más de 4 millones. Entonces, ¿de cuánto es la caída según el promedio? Lo que vemos en nuestra zona, que debería tener un promedio inferior a lo que fueron estos últimos 2 años, pero hay otras zonas que los levantan en el norte. Entonces, ¿a dónde cae? Y después, si tú mirás los diagnósticos, los promedios diagnósticos en el taller de diagnóstico de gestación, los últimos 2 años andan arriba del 80%, tenés que sacarle un 10%, 8, 10%, que es lo que merma entre aborto, muerte del parto y muerte del pie de la madre, y ahí te queda más o menos en los 3 millones. Tiene que haber habido un incremento de la cantidad de vacas importante para suplir una baja que probablemente haya con respecto a los últimos 2 años, que no sé de cuánto fue, pero sí te digo, se entoró todo lo que se pudo. Igual que el año pasado, todo lo que se pudo. La vaquillona sin refugo, a veces hasta exageradamente, la gente, todas las empresas agrícolas que tuvieron su traspié, una cantidad de cosas que se volcaron a un poco más de ganadería, participaron del mercado de reposición, compraron vaquillonas, es decir, yo creo que va a haber un número de vacas entoradas mayor y probablemente un promedio más bajo para todo el país. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con el promedio general que surge del taller, ¿no? En tu doble condición de criador, de ganadero y además de veterinario, ¿por dónde pasa el estímulo o la para aumentar esos porcentajes? ¿Por qué para aumentar el 80%? No puede quedar solo en el clima y el factor clima de un año sí o no. ¿Por dónde puede pasar el estímulo? El otro día estábamos con Martín en MBRF y lo decía Marcos Molina, pedía, yo preciso que Uruguay tenga más, que produzca más ganado. ¿Por dónde pasa esa receta? No sé si receta, pero... El otro día en ese encuentro ganadero en Sarandí allí, Álvaro Ferrés lo decía bien de bien. Lo miraba más en una visión mundial, digamos. En el mundo no cabe más vacas. No hay más vacas de cría, podrán aumentar algo, pero no hay más lugar. Entonces hay que producir más y animales más pesados. Y eso nos va a significar a nosotros un desafío importante, porque aumentarse el peso de los ganados naturalmente va a tener un efecto en la cría. Y eso es un tema nutricional. Técnicamente es un tema, el problema en Uruguay es un tema nutricional. Ponele algunas enfermedades de la reproducción que inciden poco, creo yo, ponele las variaciones del clima, pero es un tema de alimentar el ganado apropiadamente. Claro. Y para alimentar el ganado apropiadamente, lo que debe ser es tener un negocio que funcione. Y eso fue, por eso pasamos por encima de la seca. Otros años, si vos mirás las gráficas, hay una seca y clavabas hay una caída. Exacto. Una caída importante. Este año, la última seca, la premia fue del 75%, casi el promedio actual. Por eso digo, no hay nada como tener a favor el mercado que permita, que estimule a la gente a tomar medidas para sobreponerse a esos periodos, ¿no? Santiago, ¿entore de ahora de otoño puede ser una alternativa también? Yo creo que no. Puntualmente hay gente que lo hace. Creo que hay una tendencia a menor proporción de eso, igual que hay una tendencia
a entorar cada vez menos vacas solteras. Las vacas que fallan se invernan. Y con el valor actual y con la situación actual, la gente o le engorda las vacas falladas o las vende, que hay una demanda tremenda. Ahí está, vamos a tener seguramente también con estos números una mayor cantidad de vacas falladas que se estén ofertando próximamente. Yo creo más vacas de invernada. Sí, yo creo que sí se va a suplir con eso, sí. Bien, es un dato también importante pensando en la oferta de ganado para el segundo semestre, para la faena. Probablemente. Sí. Te dejo una pregunta planteada. ¿Procría es una solución para la cría? Lo contestás enseguida a la pausa, perfecto, ¿te parece? ¿cómo no? Ya seguimos en esta mañana domingo aquí en Hablemos de Algo. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto enorme estar nuevamente con ustedes, un abrazo grande a la teleaudiencia Canal 10. Bueno, aquí estamos como todos los domingos, domingo 10 de mayo, feliz Día de la Madre, hoy es un día muy especial. Bueno, les cuento que está el tiempo mejorando, todavía queda hasta ahora un remanente de la temporal, todavía se esperan algunos vientos moderados y algo fuertes y un poco de inestabilidad hoy en el sureste del este, pero rápidamente va a ir mejorando, aclarando. El resto del país ya va a estar con mayor presencia del sol. Está amaneciendo frío, atento que el norte de Río Negro a esta hora está presentando mínimas por debajo de los 5 grados, con formación de alguna helada. Hoy las temperaturas máximas en el sur y este no van a pasar los 13, 14 grados y los 15, 16 en el centro y norte, con vientos moderados y algo fuerte en el suroeste amainando. Hemos tenido de todo en los últimos días, lluvias y tormentas, entre el martes y el jueves, con granizo, mucha lluvia, después el temporal de viento del viernes y sábado, que han sido intensos, con ráfagas que han alcanzado los 80, 85 kilómetros por hora en la costa, con lluvias. Bueno, hoy el tiempo, reitero, está empezando a mejorar. Y la buena noticia, que nos espera por lo menos hasta el jueves que viene, condiciones de tiempo estable. Mañana lunes, atento que mañana lunes se prevén heladas, especialmente en zonas alejadas de la costa, heladas débiles en general, pero bueno, puede tener heladas. Para mañana lunes, la máxima en el sur y este, 15, 16 grados, 17 a 18 en el centro y norte, con vientos que irán rápidamente cambiando su dirección al noroeste, suaves, con periodos moderados en el día. Para el martes, despejado o estable, con abundante sol, las mínimas pronosticadas entre 5 y 8 grados, la máxima en aumento, 17 y 18 en el sur y este, superaría o alcanzaría menos los 20 ya el martes en el norte, con viento norte moderado. El miércoles sigue estable con sol, miércoles 13, con aumento de temperatura. El jueves más nuboso, más húmedo y es probable esperar hacia el viernes 15 o el sábado 16, condiciones nuevamente tiempo inestable, donde podrían retornar nuevamente algunas lluvias ya para finalizar la semana que viene, la semana esta que comienza mañana. Bueno, estimados, ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes en este día domingo. Un abrazo muy grande y en 7 días nos reencontramos. Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. En el mercado ganadero, según la Asociación de Concesionarios de Ganado, en la última reunión se marcó al novillo en un valor de $5.47 por kilogramo en cuarta balanza, a la vaca en 5.15 y la vaquillona en 5.36. Por su parte, el precio de la carne bovina exportada a la tonelada se ubica en el precio móvil de los últimos 30 días en $5.697 por tonelada, peso canario. Zambrano y Compañía, seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios, venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Vendo!
Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Clipex, ingeniería australiana aplicada al bienestar animal. Servicio llave en mano y hasta 5 años de financiación. Invertí en bienestar. Clipex.com. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. Los que saben de rodamientos, eligen Luxi. Todos los rodamientos para el agro, industria y transporte. Con el respaldo de Grupo Ayala. La parasitosis interna de los bovinos sigue siendo un problema sanitario importante que afecta el desarrollo y la ganancia de peso, sobre todo en las categorías más jóvenes. 6x6 de Compañía Cibeles, un producto único en Uruguay, es una combinación de ivermectina con fosfato de levamisol. Esta combinación recupera la eficacia de la ivermectina, sobre todo contra las formas resistentes, así como también las formas inhibidas que se activan en verano y van a ejercer su daño en el otoño y durante todo el invierno. El 6x6 de Compañía Cibeles, a una dosis de 1 mililitro cada 25 kilos de peso vivo, es el producto indicado para el tratamiento del destete de los terneros. 6x6 es un producto innovador de la Compañía Cibeles. Presenta Interagrovial, representante de John Deere para Uruguay. Segundo bloque de este Hablemos de Agro. Estamos con el doctor Santiago Bordaberry Herrán y Martín le dejaba planteada una pregunta antes de irnos a la pausa. El sistema Procría que el gobierno le ha puesto tanto énfasis, ¿puede solucionar los temas estos que veníamos hablando de aumentar la producción ganadera en Uruguay? Si la pregunta es si va a aumentar la cantidad de terneros, yo creo que no va a mover la aguja. Creo que va a ser, no digo que sea una iniciativa loable, sobre todo porque está vinculado a pequeños productores, pero no es la forma de multiplicar la cantidad de terneros disponibles. No va a haber un antes y después del programa Procría. Probablemente ayude, asista a una cantidad de productores que capaz que lo necesiten. Parte de un diagnóstico mal hecho. El ministro de Ganadería pasa diciendo que en Uruguay se desteta el 55%, una cosa por el estilo, ¿no? Y que del norte del Río Negro se detecta el 50%. Es casi ofensivo para el productor del norte del Río Negro que te digan eso, ¿no? No es así. No sé si la información es que parte de la base de la información del SNIC, que tiene una cantidad de errores. En el SNIC figura un universo de vacas, muchas de las cuales ni siquiera fueron dadas muertas, porque se pierden las caravanas o la gente no lo declara. Y entonces, si comparás eso con los terneros que se destetan, puede ser que te dé esa cifra, ¿no? Pero el dato más apropiado es el que sale del taller de diagnóstico de gestación. Ahora, Santiago, ¿y cuál es la clave para mover? Porque hay una capacidad ociosa de un 30% en la industria frigorífica, se exportaron el año pasado 400.000 animales en pie, o sea, hay una necesidad de tener una mayor disponibilidad de ganado. ¿Por dónde pasa la clave para sostener la producción de terneros? Y ya no pensar en una base de 3 millones de terneros, sino 3 millones de vacunos faenados, que implicaría una mayor extracción, por ejemplo. Mayor preñez y menos pérdidas. Y a su vez mayor peso al destete para novillos más pesados. Empezamos por las pérdidas. Uruguay pierde más o menos un 10% de las gestaciones. Los abortos, la muerte del parto y al pie de la madre. Eso es son 300.000 terneros, vacas que están preñadas que no entregan un ternero al destete. Y ahí hay un tema de aborto, hay una lucha contra la neospora canina, que en la cual no hay solución. Va a ser uno de los temas del taller de diagnóstico de gestación, va a ser una problemática que no tiene resuelto, pero sí, por ejemplo, el caso de la leptospira, que es la segunda causa de abortos en Uruguay, que hay que trabajarlo mucho. Incidencia probablemente de la fauna, incremento de la fauna. Eso respecto a las pérdidas. Mayor cantidad de terneros, mayor cantidad de preñez. ¿Por qué no se preñan las vacas? Hay 3 aspectos fundamentales para lograr un buen índice de preñez. Primero, la condición corporal con la cual pare la vaca, es decir, cómo cae el estado de las vacas preñadas en invierno. En segundo lugar, cómo es el balance nutricional de la primavera. Las vacas ganan o más de acuerdo a lo que dan de leche o lo que le entra por el pasto, si tenemos una primavera buena o mala. Y en tercer lugar, las posibilidades que tengamos de, sobre la marcha, tomar medidas adecuadas para saltear ese problema. El entore, nos preguntan a nosotros, ¿cuándo empieza el entore? Y la gente te dice el momento que te echan los toros. Eso no es así. Empieza mucho antes. El trabajo para preñar en la zafra que viene empieza ahora en el otoño.
liberando la vaca de los terneros, engordándola, teniendo nutrición invernal que supere esa para que paren en buenas condiciones, que es la causa más importante de la falla en Uruguay. El tema es la comida. La nutrición, claro. Nutricional. Esa sería la clave, digamos, más importante, además del tema sanitario que recién lo mencionaba, por ejemplo, el tema del aborto, pero la clave más importante es la comida. La nutrición invernal, cómo paren las vacas. Después te saca la primavera buena o mala, te puede ayudar o no, pero la clave, la más importante es la nutrición invernal. Por eso se tiene que dar las condiciones que sea negocio para que la gente siembre en coberturas o verdeos o praderas, haga reservas forrajeras, como sea, para evitar esa caída de la condición corporal. Primera y más importante. La segunda, si logramos que pase eso, bueno, hasta una primavera mala te puede pasar sin problemas. Sí, claro. Si no tuviste suerte con eso, se te cayó el ganado, dependés mucho de esa primavera y si te resulta mala, no tenés más remedio que tomar medidas. En ese breve y dinámico periodo en que ponés los toros con las vacas, parece que el entore fuera nada más que eso. Es más, nosotros lo miramos mucho más, es una actividad de todo el año. Esa actividad que empieza con el vientre, desde que está en el vientre de la madre, lo que se conoce como programación fetal, que la nutrición de la madre afecta a ese futuro vientre que está en él. Ya desde ahí, cuando está al pie de la madre, la capacidad de darle leche o mala leche o tomar medidas para casos de seca importante, no tienen leche. En su primer invierno, esa ternera de reposición futuro vientre que gane o pierda 200 gramos, como es lo que hacen habitualmente las terneras en el invierno. Todas esas etapas llegan a una buena recría. Después, naturalmente, el momento más importante es ese el primer invierno o el invierno antes de su parto, que es el que determina el éxito en la preñez posterior. Pero, Santiago, ¿ahí qué está fallando? ¿La extensión? ¿No llega esto a los productores? No, por eso te digo, en un programa como el Procría, que es, la verdad que es destacable que se preocupe por los pequeños productores y que tenga, está basado en el asesoramiento técnico de los pequeños productores. Y está bien. Yo creo que hoy en día no es lo que falta. A muchos productores sí les falta, naturalmente. La gente sabe dónde conseguirlo. Está el plano agropecuario, está línea, hay reuniones todo el tiempo. En el teléfono te viene la información. Es decir, los productores acceden a todas esas cosas, ya se sabe. Nosotros empezamos a trabajar, la gente te preguntaba cuántos días hay que poner la tablilla a un ternero. Hoy en día sí, claro, la gente sabe destetar. Acceso a eso hay. Es más, si tenés si tenés cualquier inconveniente, te pegás a cualquier grupo CREA claro. y son unos campeones. O sea que en realidad no es un problema que vaya a cambiar. Y estamos hablando de un universo de productores chicos que necesitan que se los asista, por supuesto, y que tenga eso, pero no va a haber un cambio porque la verdad que el 80% de las vacas la tienen productores que no son los productores. Santiago, y puede venir ese cambio por el lado del precio y el ternero, esta zafra viene a $4 el kilo en pie, o un ternero te hace $700, $800 al bulto, o sea. Está claro que el mejor estímulo para todas estas cosas es el mercado. Con este mercado no hay excusa para no racionar un ternero, sacarle un ternero a una vaca, es decir, el mercado da para eso. Entonces, pero el estímulo del precio está, la genética está en Uruguay sin duda. Sí. Entonces, no debería por qué no hacerse. No habría motivos para no hacerlo. Estamos de acuerdo, no hay excusa para que no aumentemos la cantidad de terneros. Bien. Claro. Seguimos, vamos a meternos en el tema garrapata, enseguida de la pausa con el doctor Santiago Bordaberry. Hola a todos, placer enorme volver a estar en la pantalla de Hablemos de Agro para informar sobre el sector agrícola y en esta oportunidad sobre el sector agropecuario en su conjunto, porque hoy vamos a analizar algunos datos presentados por Uruguay 21 en el informe de comercio exterior respecto de las exportaciones del mes de abril, que no tuvo el comportamiento esperado y esto se dio gracias a un descenso en la performance exportadora de los principales productos que vende nuestro país. Abril, frente al mismo mes del año pasado, tuvo una caída de un 12%, una caída interanual del 12% si comparamos el mes de abril justamente de este 2026 frente al del 2025. Pero es importante analizar, y en primer lugar esto se dio por un comportamiento complejo, no esperado de algunos productos del sector agroexportador que ahora podemos enumerar, analizar y mencionar. Pero es importante destacar que en el acumulado de enero a abril, en los 4 meses analizados que van del 2026, en este primer cuatrimestre, hay un incremento de un 4%. Esto es una buena noticia y por eso también es que mencionamos que abril rompió con una tendencia que venía al alza, si bien una alza moderada, al alza al fin,
frente al año pasado. Es importante decir que tanto la carne bovina como la celulosa y la soja, los tres principales productos del sector agroexportador nacional, tuvieron una caída en el mes de abril. En el caso de la carne bovina, la caída fue de un 29% para este mes, en lo que representa a la performance exportadora. La celulosa tuvo una caída de un 15% y el más complicado de los tres fue la soja, que tuvo una caída de un 61%, y esto, en el caso del producto que viene de la agricultura, también tiene una explicación razonable dentro de la sequía y de la magra cosecha que se está realizando en nuestro país. Y bueno, también refería a los stocks, pero no es una novedad hablar de una mala campaña para la soja. En el caso del arroz, la situación fue de estabilidad y hubo algunos otros cultivos que tuvieron una buena performance, como ya lo venían logrando en las últimas semanas, caso de la colza y la carinata, que bueno, también tuvieron, como decía, una buena performance exportadora, pero en la balanza el descenso de la carne bovina, la celulosa y la soja, bueno, fue más potente que este incremento en la colza y la carinata, y bueno, como decíamos, el arroz con estabilidad. En cuanto a destinos, China fue el principal, Brasil ocupó el segundo lugar y la Unión Europea fue el tercero. También Uruguay 21 presentó algunos datos vinculados a la entrada en vigor del acuerdo Mercosur-Unión Europea, qué es lo que puede suceder con un montón de cosas que se irán desbloqueando con el paso del tiempo. Hay que ver qué es lo que sucede con el cupo de la carne y bueno, obviamente la puesta en vigor de forma provisional hasta esperar novedades del Parlamento Europeo, pero bueno, sin duda que desde el 1 de mayo hasta esta parte una muy buena noticia. Se estima que este acuerdo de bloques alcanzará tendrá un impacto positivo en un 55% de los productos que Uruguay le vende a la Unión Europea. Esto es una gran noticia, también presentada por informes de Uruguay 21. Para cerrar, una puesta a punto de la cosecha. En primer lugar, del arroz, que esta última semana superó el 97%, ya está virtualmente terminada la cosecha, queda un pedacito nada más por cosechar, y a la misma vez directivos de la Asociación Cultivares de Arroz y los 4 molinos adheridos al precio convenio continúan negociando para definir el precio definitivo de la campaña anterior. Aún no hay acuerdo, se espera que esta próxima semana vuelvan a haber reuniones. Y por parte de la soja, un panorama muy dispar, como hemos venido comentando antes. La zona núcleo, la zona del litoral, al sur del Río Negro, la zona donde más agricultura en el país hay, en general con chacras muy complicadas y donde la sequía se hizo presente de forma muy fuerte, con algunas salvedades en puntos específicos del país. El este y el norte del territorio con cosechas de buenas a muy buenas, 2.000 kilos, 2.500 kilos, hasta 3.000 kilos, pero obviamente no es una generalidad, ya que hablamos solamente del este y del norte, y la zona núcleo agrícola está bastante complicada por la sequía. Esto es información en desarrollo, obviamente lo podemos ir ampliando en las próximas semanas. Un placer, nos reencontramos la semana que viene. Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. En el mercado agrícola, según la pizarra de Valor Agrícola, el precio de los granos en dólares y por tonelada ubica la soja en 405, el maíz en 270, el trigo en 215, la canola en 532 y la cebada en 200. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años.
El uso de Anabrin puede generar reducciones de emisiones de metano que se pueden transformar en créditos de carbono, los cuales significan un ingreso adicional al productor ganadero. Juntos construimos un futuro más verde y contribuimos a la lucha contra el cambio climático. Por más información sobre los bonos de carbono, comuníquese al 097-492-547 o 099-074-783. Anabrin, ayudamos a la naturaleza a través de la naturaleza. Olvídese de todo lo que sabe sobre el control de garrapatas y otros parásitos externos. Usted está a punto de descubrir la solución con una eficacia sin precedentes. Llega Exolt 5%, la mayor innovación en el control de los parásitos en casi 4 décadas. Exolt 5% está formulado con Fluralaner, una nueva molécula descubierta tras años de investigación. Exolt 5% controla el ciclo de la vida de la garrapata y además limpia las pasturas de este parásito. Exolt 5%, la nueva era de la ganadería comienza ahora. Es un producto MSD. Distribuye Nutritec. A donde vayas, cáete con un Rosés. Normalmente dejamos a nuestras majadas fuera de la planificación forrajera. Para eso en Cibeles contamos con 2 bloques bien diferenciados para corderos y ovejas. El bloque Flashing es un suplemento energético y proteico para aumentar la tasa de preñez y porcentaje de melliceras en nuestra majada. Es muy palatable y contiene mucha energía y proteína. También se le puede dar a los corderos luego del destete. Por otro lado, contamos con el bloque Periparto, ideal para las ovejas en la última etapa de su gestación. Debemos comenzar 30 días antes del parto. Este bloque aumenta el peso al nacer, aumenta la fluidez de calostro y previene la toxemia de la preñez. El consumo recomendado para estos bloques es de 150 a 300 gramos diarios. La tristeza parasitaria es una enfermedad que año a año causa pérdidas millonarias en el sector ganadero. Diferentes estudios han demostrado que, si bien la enfermedad puede no desembocar en la muerte del animal, las pérdidas de peso son muy considerables. Uno de los principales vectores hematófagos que transmite la enfermedad es la garrapata. Hemovac C es nuestra vacuna contra la tristeza parasitaria. Es una vacuna viva congelada en termos de nitrógeno que actúa contra los 3 agentes que causan la enfermedad: Babesia bovis, Babesia bigémina y Anaplasma marginalis. Está disponible todo el año, en cualquier momento. Inmunizar con Hemovac es tener el mejor seguro contra la tristeza parasitaria. Presenta Zambrano y Compañía, tu mejor opción agropecuaria. Bueno, continuamos en esta mañana de domingo, Día de la Madre, Pablo, y seguimos conversando aquí con el doctor Santiago Bordaberry. Santiago, hace un año y algo, cuando comenzaba esta administración del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se planteó como un objetivo la lucha frontal contra la garrapata. ¿Vamos en un buen camino en lo que tiene que ver al tema garrapata? Bueno, a la vista está que no estaba caminando bien. A la vista está que tenemos casos de garrapata por todos lados, el clima le ha corrido bien a la garrapata y no hay las modificaciones que han habido del plan no han logrado un cambio muy importante. Creo que es un tema mucho más complejo que decir tomo algunas medidas o modificaciones. Creo más que nunca que es una tarea multidisciplinaria, que hay que involucrar a todos. Pero no para decir, bueno, voy a terminar con esto entre conversaciones de cosas que ya se han hablado, porque se necesita verdaderamente a todos los actores. Mira, yo creo que en todas las campañas sanitarias el primer paso es sensibilizar a todos los actores de la misma. Mi padre estuvo en la primera campaña de lucha contra la fiebre aftosa y me dijo, no hicimos nada.
Lo único que hicimos fue, por recomendaciones de los técnicos, es hacer una campaña de la importancia de la aftosa para el mercado uruguayo. Hasta el día de hoy te avisan que está la vacuna, salís, vas con tu conservadora, sale todo el mundo vacuna, porque la gente sabe la importancia de la fibra aftosa. Ahora, pero ¿pensás que no se ha logrado sensibilidad? O sea, hay el tema de los residuos, alguna plantas que han sido sancionadas. Recién ahora. Sí, eso. Recién ahora. Hasta ahora, la garrapata era una cuestión, bueno, se pasó, apareció un foco, bueno, lo terminamos en el norte. Ahora estamos frente a una amenaza triple, diría yo. Primero, la mortandad que produce la garrapata. Segundo, el tema de los costos y los riesgos de que entre la garrapata con tema de resistencia en la zona sur, donde no hay inmunidad contra la tristeza, entonces, y es potencialmente un riesgo muy grande, y el tema de los mercados. O sea que es verdaderamente importante que hagamos un GACH de la garrapata en el cual se junte todo, incluido la ciencia, los investigadores, y tratar de diseñar un esquema. Un comité técnico como hubo en su momento para el tema del coronavirus, digamos. El GACH. Especialistas que traten y resuelvan el tema. Hay que traer el número 1 de la garrapata del mundo. Yo creo que hay que traerlo. Mirá que los riesgos son muy, pero muy altos. Porque es muy complejo. La complejidad no son solamente por el hecho de que tengamos problemas de resistencia. O sea, acaba de salir un trabajo que hizo la plataforma Salud Animal de Línea que demuestra que los 5 medicamentos más usados en los últimos años tienen amplísima distribución el tema de la resistencia. No se probó el fluazurón porque es muy difícil de hacerlo, y tampoco el Exalt, es decir, el Fluranal, que es el producto que se usa ahora, porque por diferentes motivos. Pero ya hay 5 que prácticamente en toda la zona más complicada no se pueden usar. Ese es un tema adicional. Pero ¿qué pasa? Es un tema... pongámoslo de esta manera. Ponele que el Uruguay decida que hay que erradicar la garrapata de todo el país. ¿Se puede erradicar? Mira, yo creo que no. Era lo que te iba a preguntar, porque la ley de garrapata plantea erradicación y control, o control y erradicación. O sea, ¿es válido para este momento? Técnicamente yo creo que sí. Mira, hemos erradicado garrapata de zonas, de establecimientos muy complicados, y se han limpiado. Te lleva tiempo, te lleva plata. Pero logísticamente es muy difícil. Es muy difícil que lo puedas hacer sin que se coordine todos los productores, la calle, todos los inconvenientes. Yo creo que es muy difícil erradicarlo. No quiere decir que en el futuro no aparezcan elementos técnicos que lo puedan hacer, pero si lo encarás ahora, me parece que va a ser Y al mismo tiempo, para erradicarlo, tenés que derramar un mundo de productos químicos sobre los animales que seguramente van a tener un efecto en las carnes. Entonces, y hay un segundo aspecto en eso, que es que mucha gente no tiene ni siquiera interés de que lo haga, por 2 motivos. Primero, están en una zona de garrapata con tristeza. Si no tienen garrapata con tristeza, no se le inmunizan naturalmente sus terneros. Entonces, les sirve tener un poco de garrapata. Lo podrían solucionar con la vacuna, por supuesto, pero no es lo mismo. Entonces, la gente prefiere tener algo de garrapata. Entonces, si aparece algo de garrapata, en fin, tráigame algo que apareció garrapata y se terminó. No es el objetivo que tenemos en el sur, que es que si te llega a entrar en la zona limpia de garrapata, estás obligado por ley y por vos mismo y por tus vecinos terminarla. Cuando entra al sur le damos con los misiles de Trump, ¿entendés? Para terminarla. En cambio, si en la zona norte ellos prefieren tener cierto grado de garrapata. Ese es uno. Y después el otro es económico, porque vos erradicar la garrapata sale una fortuna. Cuando vos erradicás y gastás muchísimo, como nos pasó a nosotros, un productor que quiso limpiar todo, y al poco tiempo le entró ganado al vecino. Entonces, les resulta muy difícil, si no hay una acción coordinada localmente, terminar lo que es lo más difícil en todo esto. Entonces, si no la podés erradicar y no podés dejar que se desparrame a todo el país por los otros problemas y por la difusión de las enfermedades que transmite la garrapata, como la tristeza, entonces necesariamente tenés que tener una barrera como hay hasta ahora, y lo que tenés que hacer es endurecer o por lo menos controlar mucho mejor la barrera que tenemos hasta ahora. Bueno, si era con los baños que habían antiguamente sobre el Río Negro, si es a través del despacho de tropa o lo que fuera, hay que poner el foco en eso. Y tenés de otro lado el tema de los residuos, que es una lucha entre poner y no poner. Santiago, ¿estás de acuerdo con que, es una pregunta esta que te hago, técnicamente es riesgoso que llegue, por ejemplo, a corrales ganado con garrapata o no? Que muchos de estos corrales hoy están en zona limpia, más allá de que la garrapata en el corral no prospera, pero puede ser un riesgo esto para esa zona.
donde está ubicado el corral, muchos en Soriano, otros, bueno, centro-sur del país. Sí, sí, en sí mismo la garrapata no, porque la garrapata, como decís vos, no prospera, muere ahí, pero la tristeza con la cual muchas veces viene, sigue adelante. El animal, no le ves la garrapata, capaz que el animal lo bañaron antes, pero sí viene, aparte que 45 días después que lo pica un animal, tiene síntomas de, por lo menos, de anaplasmosis. Entonces puede enfermarse dentro del corral. Y hay, como pasó en San José, en un tambo bastante conocido, que sufrió de anaplasmosis porque habían venido un ganado del norte, y eso lo transmiten otras cosas que no la garrapata, los tábanos, hasta mecánicamente se transmite con jeringa. Entonces el riesgo de la transmisión de la enfermedad es importante. Pero claro, en el corral siempre tiene esa precaución y casi siempre le hacen alguna cuarentena. Una pregunta que capaz que es un bolazo, y lo aclaro. La garrapata sobrevive más en el piso que en el animal. Sí, claro. ¿No hay un tratamiento desde el piso para combatir? No, viste que está ese... al suelo, quiero decir, al pasto. Está la teoría ese de los... hay gente que está probando con hongos. Pero no sería efectivo. Creo que el 90% queda, ¿no? Sí, queda ahí, pero es muy difícil. Es difícil porque, primero, son huevos o larvas y ahí quedan no, la garrapata pica. Al picar le entra el medicamento que viene por la sangre, que tiene la sangre. Al estar ahí abajo es una larva que no se alimenta de nada. Se va a alimentar cuando sube, entonces es muy difícil. Tenés que poner un insecticida, una acaricida que fuera un cañón. Aclaré que era un bolazo. No, pero está bueno, no, porque hay algunos de esos. Y el tema de la vacuna que por ahora no aparece como una solución. La vacuna de Pasteur, que hubo mucha expectativa, ¿tenés información de cómo viene? Ya se dio la tercera dosis. Bueno, son todos los trascendidos, ¿no?, de la gente que trabaja ahí, pero bueno, no parecería que nunca va a ser una solución definitiva, ¿no? A lo sumo podía controlar aparentemente, pero los primeros resultados dan la impresión de que no va a ser la solución. Una pausa y luego de la misma vamos a hablar de Hereford. Obviamente estamos con Santiago Bordaberry, un vaquiano de este tema de la raza Hereford. Presenta Steel para su promo IVA Off en productos seleccionados. El ganado a faena estaría ingresando ahora en una etapa de amesetamiento en cuanto a los precios después de una recuperación significativa de los valores durante todo el mes de abril y la primera semana de mayo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en los mercados internacionales el ambiente está más calmo, más tranquilo, los precios dejaron de subir en las últimas semanas, nadie está esperando una corrección significativa hacia abajo en los valores porque la demanda sigue siendo intensa y el interés comprador también, pero ya aquella tendencia de suba que se venía dando semana a semana, tanto en Europa como en China, y los valores muy altos a los que se había llegado en Estados Unidos, bueno, ya dejaron espacio a este amesetamiento de los precios que muy probablemente, y sobre todo teniendo en cuenta lo recalentado que ya está de nuevo el mercado interno, se traslade a cotizaciones más estables también a nivel del ganado a faena aquí en el país. Presentó Tromen. Disfruta el calor del invierno. Tromen, calor que conecta. Zambrano y Compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Endo!
Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Clipex, ingeniería australiana aplicada al bienestar animal. Servicio llave en mano y hasta 5 años de financiación. Invertí en bienestar. Clipex.com. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. A donde vayas, cáete con un Rosés. En 1940 iniciamos el camino. En estos 80 años conquistamos el respeto de clientes y amigos. Hoy continuamos la ruta con el mismo compromiso de siempre. Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Rollas, manchas foliares, ramularia, oidios. Siempre alguna enfermedad amenaza los cultivos. En Cibeles entendemos tu lucha, por eso desarrollamos soluciones a medida para proteger tus cultivos. Nuestra amplia línea de fungicidas te ofrece la calidad que necesitas para enfrentar cualquier desafío. La agricultura avanza, nosotros también. Cibeles, confianza que genera resultados. La tristeza parasitaria es una enfermedad que año a año causa pérdidas millonarias en el sector ganadero. Diferentes estudios han demostrado que, si bien la enfermedad puede no desembocar en la muerte del animal, las pérdidas de peso son muy considerables. Uno de los principales vectores hematófagos que transmiten la enfermedad es la garrapata. Hemovac C es nuestra vacuna contra la tristeza parasitaria. Es una vacuna viva congelada en termos de nitrógeno, que actúa contra los 3 agentes que causan la enfermedad: Babesia bovis, Babesia bigémina y Anaplasma marginale. Está disponible todo el año, en cualquier momento. Inmunizar con Hemovac es tener el mejor seguro contra la tristeza parasitaria. Cuarto bloque de este Hablemos de Agro. Estamos con el doctor Santiago Bordaberry Herrán, Martín Sidigo Bordaberry, Diego Hereford. El sábado que viene, viernes y sábado que viene, se va a realizar la Expo Nacional. La raza Hereford tiene por costumbre llevarla a distintos lados, distintos departamentos del Uruguay. En esta ocasión va a ser en Curtiseiras, en Rivera, y el jurado va a ser el doctor Santiago Bordaberry. ¿Cómo es el momento Hereford hoy en este 2026, Santiago? Mirá, bárbaro. Primero que en la Sociedad Criolla de Hereford, primero tenemos una jefa que tiene una dinámica muy especial. O sea, tenemos que poner una muy mujer inquieta, para que nos vea, sí, naturalmente inquieta. Sí. Es muy dinámica y trabaja muy bien en los grupos. Usted que el otro así que nos tiene a todos laburando. Pero además la Hereford ha encontrado una cantidad de cosas en las cuales la gente creo que está valorando mucho, sobre todo todo lo que investiga Hereford, la cantidad de herramientas que le da a la gente en materia de Hereford muy actuales, y en esta situación en la cual la demanda tan importante que hay por novillos de corral, la verdad que Hereford, raza británica que tiene muy buen comportamiento en el campo, se está comportando muy bien, tanto puro como en cruzamientos, con el careta está teniendo los mejores novillos. Entonces la verdad que nos agarra muy bien y con muchos programas por delante, con muchas tareas también para cumplir, pero con muchísimo entusiasmo. Santiago, hablabas hace un rato en uno de los, creo que era cuando mencionábamos el tema de la cría de los terneros, de la necesidad de animales más pesados. ¿Animales más pesados significa ganado más grande o no necesariamente? No necesariamente. Lo que sí es, hay que cuidar es el tema de la fertilidad. Yo creo mucho en la fertilidad individual de los animales, y esa es una tarea en la cual se está trabajando para tratar de suplir, porque naturalmente no podemos
En genética hay una máxima que es que el máximo no siempre es el óptimo, ¿no? Vos te pasás mucho, de apretar mucho un botón, desacomodas otra cosa. Entonces, cuando los animales tuvieron en todas las razas un crecimiento muy rápido, los animales en respuesta a la demanda que había contra el animal muy chico, bueno, todas las razas se pasaron de largo, entonces hubo una bajada. ¿Hasta qué punto? Bueno, el exceso de eso, hasta que logramos un tipo rioplatense, digamos, que responde a todo eso. Hereford, con muchísima información en esa materia disponible, tenemos una de ellas que es, por ejemplo, el peso de la vaca adulta. Porque eso está directamente relacionado al tipo de campo que tengas, a la posibilidad que tengas de alimentar tu ganado, tu esquema productivo, tu esquema nutricional. Entonces podés elegir algunos de un tipo o de otro. Lo que sí es cierto es que la demanda es cada vez por terneros y novillos más pesados. Entonces, ¿de qué manera puede afectar eso la cría? Bueno, ahí está el equilibrio que tenemos que tener todos, desde los criadores comerciales hasta las cabañas. Hace 15 años hicimos una reunión en Durazno en la cual discutimos ese tema, fue espectacular y estamos con intención de repetirlo ahora, sobre la discusión de esas cosas. Hicimos un grupo de criadores con la Hereford, ¿no? Y la Rural de Durazno, un grupo de invernadores y un grupo de la industria. Discutimos durante un periodo de tiempo cómo tenían que ser los animales en las condiciones uruguayas, ¿no? Entonces ahí surgieron y se presentaron en un solo día que no tuvo desperdicio, ¿no? Y el Uruguay, aunque habían en el grupo de criadores, habían algunos que no eran criadores de Hereford, que sí invitamos a participar y que valoraban mucho el peso. Siempre y cuando no afectara el aspecto de la cría. Porque en un esquema de cría puro, el productor hace tanta plata con la venta de sus terneros machos que con su vaca de invernada. Una vaca más grande tenía pesos de grandes y sus vacas en el fin de sus vidas iban a ser bastante más pesadas. Uruguay subió casi 80 kilos en 25 años el peso de las vacas en faena. ¿Cuánto dijiste, perdón? 80 kilos. 80 kilos. Nosotros sacamos de INAC, podía confundirlo con los novillos, pero en realidad la faena de novillos bajó el promedio de edad, al mismo tiempo entraron muchos los corrales. Para no distorsionar, nos fijamos en el peso de la vaca. Y eso es mucha plata por vaca. Y por otro lado tenías el interés de que esa demanda por tan grande no te afecte en la preñez de tu vaca. Sin embargo, Uruguay, fíjate que aumentó muchísimo los kilos de ternero destetado, mejoró los índices de preñez, por lo menos estabilizó. No tenía aquellas gráficas de serrucho. O sea, hay una respuesta de los productores muy interesante a todo eso, ¿no? Santiago, hablábamos en el bloque pasado del tema garrapata y bueno, en el norte hay un porcentaje muy importante del ganado de cría que convive con la garrapata, en el este también. Puede generar en lo que tiene que ver, en este caso estábamos hablando de Hereford, una raza británica, Angus también. ¿Podría el tema hoy garrapata, podría plantear algún cambio, la necesidad de algún cambio con respecto a la utilización de algunas razas, sobre todo en esas zonas más complicadas por el tema garrapata? Sí, bueno, en la zona norte de Argentina, por ejemplo, en Corrientes, dominan ampliamente las razas sintéticas. Sintéticas, sí. Con cebuino por ese tema de la resistencia, ¿no? Y también está el tema del calor. Tenés, por otro lado, que nosotros con el Hereford disfrutamos mucho de la calidad de la carne. Hay mucha información con respecto a eso. Y una cualidad en la cual no le damos derecha a nadie, que somos campeones mundiales, que es en la mansedumbre. Y eso es el tema de bienestar animal, el cero estrés para el ganado, todo lo que valoran mucho. El Hereford es la raza más mansa por paliza y también nos lo entregamos a través. Entonces, es importante la resistencia por la garrapata, sí, es cierto. Es importante en algunas zonas donde es difícil y es necesario, como es en el caso de Corrientes, en parte de Entre Ríos, en Brasil, el cruzamiento con razas índicas Pero no lo ves para Uruguay tanto. No lo veo por otro motivo, pero sí, mirá que tienen su lugar. Las razas índicas han hecho un buen trabajo y están trabajando muy bien. Tienen que trabajar mucho el tema de la calidad de la carne para acompañar todo ese proceso y tienen que trabajar el tema de la mansedumbre, que también es muy importante, pero tienen un aporte muy grande y lo están haciendo actualmente, ¿no? Bien. Vamos a una pausa y ya venimos en el tramo final de esta entrevista aquí en Hablemos de Agro con el doctor Santiago Bordaberry Herrán. Amigas y amigos de Hablemos de Agro, qué gusto estar nuevamente con ustedes en nuestro encuentro semanal por Canal 10 para hablar de agronegocios, el panorama de la economía. Ha sido una semana, como sucede habitualmente en estas últimas semanas, de mucha volatilidad en los mercados
particularmente por el impacto del petróleo, que ha tenido realmente cambios importantes en su tendencia. Pero dejemos claro una cosa, el precio del petróleo, más allá de lo que ha sucedido en las últimas horas o en los últimos días de este eventual acercamiento entre Estados Unidos e Irán para un posible acuerdo, sigue notoriamente por encima de su nivel de lo que eran los tiempos previos a la guerra. Recordemos que el petróleo, el barril Brent, se movía en torno a 65 o 70 dólares y ahora lo tenemos en el eje de los 100 dólares. Ojalá que tendiendo algo más abajo, pero en cualquier caso estamos hablando de un escalón que como mínimo es de un 30% al alza respecto al escenario anterior. Este cambio y esta volatilidad en el petróleo también se ha trasladado el precio de los granos, con la soja que estuvo en algunas jornadas con precios muy interesantes, superiores a los 410 dólares, y luego retrocedió en línea con lo que sucedió en el petróleo. Pero también, en términos generales, la agricultura está obviamente en una situación de dificultades por la sequía, pero con oportunidades para tomarse una revancha en este ciclo de invierno, particularmente a través de las oleaginosas de invierno, la colza, que se estima puede llegar a tener un área récord, y también cultivos, hermanos o primos cercanos como son la carinata o la camelina, que con áreas menores pero interesantes también acompañan. La agricultura obviamente es un sistema conjunto, importa lo que pasa en el verano, importa la secuencia luego en el invierno, hay que afinar mucho los costos, y en ese trabajo están los agricultores que tienen que sortear las pérdidas que buena parte de ellos tuvieron por la sequía del verano pasado. Y en ganadería, después de un abril con una faena en un mínimo histórico, se está esperando que esta actividad empiece a recuperarse. Seguramente no va a ser inmediato, pero estamos con un sector que está con muy buenos precios internacionales, pese a que hubo una cierta corrección en el promedio del precio de exportaciones en la última semana informada por INAC. Esto también tiene variaciones por el efecto de la ventana de la cuota 481 Europa y algunas otras cuestiones. Y hablando de Europa, y para finalizar, ya está vigente el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. No está fácil, los mecanismos burocráticos todavía no están del todo aceitados ni de este lado ni del otro lado del Atlántico, pero es un asunto que abre oportunidades, aunque también abre a la competencia. Los europeos pueden ser muy competitivos en varios productos, entre ellos alimentos, de manera entonces que es un partido abierto que recién empieza. El gusto de compartir, como siempre, semanalmente en Hablemos de Agro, lo principal de los agronegocios y la economía. Nos reencontramos la semana que viene. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. El uso de Anabrim puede generar reducciones de emisiones de metano que se pueden transformar en créditos de carbono, los cuales significan un ingreso adicional al productor ganadero. Juntos construimos un futuro más verde y contribuimos a la lucha contra el cambio climático. Por más información sobre los bonos de carbono, comuníquese al 097-492-547 o 099-074-783. Anabrim, ayudamos a la naturaleza a través de la naturaleza. De todo lo que sabe sobre el control de garrapatas y otros parásitos externos. Usted está a punto de descubrir la solución con una eficacia sin precedentes. Llega
Exolt 5%. La mayor innovación en el control de los parásitos en casi 4 décadas. Exolt 5% está formulado con Fluralaner, una nueva molécula descubierta tras años de investigación. Exolt 5% controla el ciclo de la vida de la garrapata y además limpia las pasturas de este parásito. Exolt 5%, la nueva era de la ganadería comienza ahora. Es un producto MSD. Distribuye Nutritec. Las enfermedades foliares limitan el potencial de sus cultivos desde etapas tempranas. Sonda es el nuevo fungicida triple mezcla de cibeles con carboxamida, a base de piraclostrobin, epóxiconazol y fluxapiroxat. Le proporciona un plus en el control preventivo de enfermedades como roya asiática en soja y ramularia en cebada. Sonda asegura una protección duradera y estable y gracias a su nueva formulación maximiza la residualidad en el cultivo, protegiendo el potencial de sus cultivos hasta el final. La tristeza parasitaria es una enfermedad que año a año causa pérdidas millonarias en el sector ganadero. Diferentes estudios han demostrado que, si bien la enfermedad puede no desembocar en la muerte del animal, las pérdidas de peso son muy considerables. Uno de los principales vectores hematófagos que transmite la enfermedad es la garrapata. Hemovac C es nuestra vacuna contra la tristeza parasitaria. Es una vacuna viva congelada en termos de nitrógeno, que actúa contra los 3 agentes que causan la enfermedad: Babesia bovis, Babesia bigémina y Anaplasma marginalis. Está disponible todo el año, en cualquier momento. Inmunizar con Hemovac es tener el mejor seguro contra la tristeza parasitaria. Bueno, último bloque, Pablo, y se viene, como decíamos, en Rivera entonces, allí en el local Curtiseira, la Nacional de Hereford. Y para compartir, Santiago, con la gente de Hereford y de la directiva, te queremos entregar de la familia Rosés, que también es gente vinculada a la ganadería, el sauce. A ver, creo que te tocó un albariño, mirá qué bueno. Así que, bueno, para compartir allí con todo el equipo en el marco de la Nacional de Hereford. Yo mientras te doy el regalo de tranquera de nuestros amigos Robert y Lucía, y mientras lo abrís, no hablamos nada de tus nietos. Sí. No podés venir acá y no hablar nada de tus nietos. Se me cae un poco la baba acá. Que ya andan en tractor, andan en medio de los animales. Sí, nos tiene como locos. Tenemos, mira qué lindo. Tenemos una nieta que ya es muy cabañera, ya anda por todo. Y después un nieto para que tiene 10 meses. Así que mira qué lindo. Muchas gracias. Y después tenemos una chica que viene una niña en camino. Así que los 2 nietos grandes que acaba de nombrar, entre el vaquiano y la hormiga, se van a hacer herefordistas, sí o sí. Sí. Tenemos una lucha por eso ahí con suegra, pero estamos perdidos, me parece. Un saludo a Giovanna Astor, además, de parte de todos. Santiago, muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes. Un gustazo haber podido compartir este rato con ustedes. Gracias. Un placer. El domingo que viene, Pablo, nos reencontraremos aquí en Canal 10. El saludo, por supuesto, a todas las madres hoy en su día. Exactamente. El domingo que viene, especialmente a Manuela, nuestra productora, que está con su licencia maternal, recién nacida Josefa María. El domingo que viene nos estaremos reencontrando nuevamente aquí en Canal 10. El canal uruguayo.